No acabamos ya torneado y fresado. Fresado, está muy bien. Fresado ya se vio torneado. Les mandé otro video más sobre torneado para que lo consideren en sus resúmenes. Por favor, los que están sin cámara, o anotan por qué están sin cámara o lo saco. Bien. Bien. Recapitulando, entonces, tenemos que hay dos formas para trabajar el metal que se denominan mecanizado, a diferencia de las anteriores que habíamos dicho que eran la conformación plástica a través de... Al pobre metal se lo hace bolsa, ¿no? Se lo aplasta entre dos rodillos y se puede obtener desde planos, desde láminas hasta rieles, ¿no? Perfiles muy complejos. E incluso tubos con rodillos. Entonces, es una buena manera de hacer el trabajo. Habíamos visto también extrusado, que es la acción de una presión y que obliga a salir el metal por un orificio de diferente forma, parecido a las extrusadoras de ladrillo, si han visto alguna vez, o lo que hace la gente que decora tortas, ¿no? Con una jeringa, una bolsa aprieta y sale la formita del decorado ahí por la punta. Se cambia el pico y se tiene otra forma, exactamente lo mismo. En la laminación tenemos que la fuerza es ejercida por los rodillos, El metal no entra con fuerza, o sea, nadie lo empuja, ni nadie lo estira, ni nada. Solamente tiene la acción de los dos rodillos que lo van estirando por fricción. No es bueno decir estirando porque se va a confundir con estirado. Lo van modelando y jalando por fricción entre los dos rodillos, que no siempre son rodillos de superficie plana, obviamente, ¿no? Son perfilados. Habíamos visto la extrusión, que es como el decorado, el estiramiento, que se hace pasar el material a través de un troquel u orificio, estirándolo de la parte que ya está afuera. ¿Bien? Esto se utiliza en pequeñas dimensiones y con metales relativamente blandos. Con metales muy resistentes no funciona. Lo mismo que el extrusado, ¿no? Nadie se le va a ocurrir hacer un extrusado de un acero porque la que va a salir extrusada es la máquina, ¿no? A reventar. En cambio, aluminio, cobre, funciona. Habíamos visto también estampado, troquelado. Como parte de troquelado está el acuñado de monedas o acuñado de figuras en la superficie de una placa. Y creo que eso fue todo. Luego habíamos hablado un poco de la fundición, que consiste en rellenar un modelo, rellenar un espacio vacío de un modelo con metal líquido. Se estableció dos tipos de moldes. Uno, moldes estables, cuando la producción es larga y repetitiva, entonces se utilizan moldes estables de metal para no estar haciendo y deshaciendo cada vez los moldes de arena. Y también moldes de arena, que son de uso único. Entonces, y habíamos hecho una clasificación en los moldes de arena de que hay moldes, que hay moldeado en verde, que se hace el molde y directamente se vacía el metal ahí. Y moldeado sin nada, moldeado a secas, en el cual el molde se seca previamente antes de hacer la fundición, de vertir el metal dentro, de vaciar el metal. En primera instancia, se puede calentar también la superficie interna, incluso no calentarlo todo, el molde, sobre todo en moldes grandes se hace eso, ¿no? Porque es difícil calentarlo todo, secarlo. Se calienta la superficie con soplete.
Hay dos tipos de moldeado en arena, uno en verde y otro moldeado a seca. Moldeado a secas puede ser calentando la superficie, secando la superficie o calentando todo el material y secando totalmente el molde. Y sobre todo para piezas grandes se utiliza el moldeado a secas porque hay mucho calor y residuos de humedad pueden generar problemas, ¿no? Entonces, para moldes pequeños se puede utilizar, para modelos pequeños se puede utilizar moldeado en verde, pero para moldes más grandes tiene que ser moldeado con secado previo del molde o por lo menos secado superficial para evitar la evaporación rápida de la humedad que puede aún estar contenida en las arenas, en la arena de moldeado. Otra aplicación del moldeado con moldes fijos, con moldes metálicos, puede ser el moldeado centrífugo. Cuando estamos echando el metal en el molde, ese metal cae y se introduce y rellena todo el espacio gracias a la gravedad, ¿no? Es como si yo estuviera echando agua en una maceta, se llena y se va llenando por los huecos que tenga la maceta, ¿no? Entonces, por la gravedad, si yo logro aumentar la gravedad, va a ser más rápido el rellenado y además va a entrar con fuerza, ¿no? Entonces, lo que se hace no podemos aumentar la gravedad, pero sí podemos poner en una centrifugadora, al centro va echándose el metal, por la fuerza centrífuga va por canales y rellena moldes que están alrededor. A eso se le llama moldeado centrífugo. Que la fuerza que empuja al metal es no la gravedad, sino la fuerza centrífuga. Esa sí la podemos controlar, controlando el número de revoluciones por la velocidad angular, ¿no? El número de revoluciones por minuto. Luego, ¿qué más habíamos dicho? Que la cantidad de metal que se hace tiene que estar calculada para rellenar el molde, el modelo y sobrar un poco, incluso un 10% más de lo que teóricamente se necesita para llenar el molde, puesto que hay que llenar también el canal de entrada y los canales de salida o... Ya, eso le vas a explicar ahí a Sabán bien, todo eso, porque el otro tampoco de que esa... Y no se olvide de explicarle bien. Resulta de que ¿cómo es? Y a quién le están dando las instrucciones? Porque uno cuando está queriendo hacer algo y lo distraen, es como si le chuparan el cerebro. Al final no escucha ni una cosa ni la otra cosa, ¿no? Yo estoy con ganas de ponerme acá. En las antiguas radios ponían un letrerito en aire para que nadie le hable al locutor, ¿no? Al disertante. Habría que ponerse, ¿no? En las está casas junto ahí. Ya, ahora eso de ahí ya tiene que ver, pues no, lo que van a desmontar, ahí tienen que pagar, pues. Compañero Jairo, su micrófono. Pero bueno, ya lo silencié 2 veces. Es que es automático. Si el micrófono detecta sonido, automáticamente se conecta. Bueno, ni modo, sigamos. Hay que calcular por lo menos un 10% más para rellenar los huecos por donde entra el metal, rellenar los huecos de salida y también los respiraderos, que haya un llenado completo. Si rebalsa un poquito no pasa nada, luego ¿cómo se llama? Con fresadora o con amoladora. Muchos de nuestros obreros, los obreros en nuestro medio usan la amoladora como si fuera fresadora, ¿no? Para todo les sirve la fresadora, la amoladora. Le sacan la cubierta, con eso tienen 360 grados para trabajar y meta amoladora. Solo que al sacarle la cubierta, el peligro es grandísimo, ¿no? Con manejar un aparato a esa velocidad. Pero bueno, la gente lo hace. No lo recomiendo en todo caso. Se saca esas barbas, esos rebalses que tiene o barbas, se los saca. En cambio, si falta, es para botar o para romperla y volverla a fundir la pieza. Entonces, mejor que sobre a que falte, ¿no?
Otra cuestión que hay que tener en cuenta es el porcentaje de pérdida de volumen que tiene el metal al pasar del estado líquido al estado sólido y luego enfriarse. ¿Ya? Hay una disminución de volumen, entonces al hacer un molde uno tiene que calcular un porcentaje correspondiente a la pérdida de volumen, primero por el cambio de líquido a sólido y luego el enfriamiento, entonces se encoge. Normalmente es un 3-5%, pero hay que hacer el cálculo exacto para la aleación que estoy utilizando. Si es bronce va a ser una, si es algún tipo de hierro fundido va a ser otra. Entonces, se tiene que tener cuidado. Ahora, cuando estamos copiando una pieza, que es una aplicación también que se tiene, depende cuál sería la aplicación mecánica de la pieza. Normalmente las piezas fundidas no tienen mucha responsabilidad mecánica. La más dura puede ser el bloque de un motor, pero piezas móviles, no tanto. Entonces, si uno está copiando una pieza, tiene que aumentarle un poco, ¿no? Para saber por qué va a disminuir al enfriarse y no va a quedar exactamente igual. Entonces hay que hacer un molde un poquito más grande, cosa de que quede entre 3 y 5% más grande, que cuando ya se encoja quede justo, que encaje, ¿no? Y luego habíamos dicho que vamos a ver mecanizado. En esas otras formas de dar forma, valga la redundancia, la pérdida, digamos, es algo accidental, ¿no? Que sobra un poco, o al laminar puede ser que el principio o el final no esté bien y se lo corta, o al embutir, o haya sobras de redonditos o troquelado, pero no es la forma, es como algo secundario. En cambio, en el mecanizado, el centro, o sea, la forma de darle forma, o sea, el proceso de darle forma, es arrancando material, arrancando viruta de la superficie del objeto que estoy trabajando a través de corte, ¿no? Se va cortando, pero no un corte como sierra, sino corte pequeño que va formando una viruta luego para retirar. O sea, de hecho, entro con la idea de que voy a prácticamente tajar o tallar el material en el torno o en la fresadora. La diferencia del torno y la fresadora es la forma donde está ubicado el material que voy a trabajar. En el torno, el material gira en un eje, sobre un eje, un torno paralelo, y las herramientas se van aproximando, tienen movilidad en un plano, ¿no? Van acercándose, ya sea por enfrente o por los laterales, y van socavando la superficie, dándole la forma que uno quiere. Se puede taladrar también, pero se taladra de frente y solo en el centro. No puedo taladrar en las orillas porque ese elemento está girando, ¿no? En cambio, en la fresadora, al revés, quien tiene movimiento, el movimiento principal la tienen las herramientas. En cambio, la pieza se encuentra sujeta en una base que tiene movimiento en dos direcciones sobre el plano, ¿no? X y Y. Y de arriba de Z baja la herramienta que puede trabajar sobre toda la superficie y además genera una superficie. Superficie no significa que tenga que ser plana, puede ser con perforaciones, con un perfil que no dista bastante del plano. En cuanto a la forma de control, ambos, tornos y fresadoras, pueden tener, o sea, las primeras y las más básicas actualmente son las de control mecánico, que uno las va controlando con unas manijas, van las herramientas de corte. Y luego las modernas que son con control numérico o digitalizadas,
Pero hay una etapa previa, incluso intermedia, que antes de tenerlas digitalizadas, que el control es a través de una computadora, se hacían controles mecánicos con plantillas, diferentes formas, muy ingeniosas algunas, para realizar trabajos repetitivos. Parecido a lo que hacen en las llaves, ¿no? Donde hacen llaves, puestitos con llaves, agarran una llave, la colocan ahí a un lado y al otro lado una llave que está en blanco, ¿no? Que tiene no tiene dientes, está entera. Y va una guía siguiendo el contorno de la llave antigua y a este otro lado la va copiando, ¿no? La va copiando, algo parecido con moldes mecánicos y repite la pieza que ya se ha hecho, se va repitiendo muchas veces, pero no con electrónica, sino con un control mecánico. Y piezas bastante complejas en algún caso. En cuanto a la calidad y efectividad del trabajo, obviamente, cuanto más nuevo el equipo, mejor el trabajo. En países europeos, Japón y otros, Estados Unidos, no en todos lugares, pero en muchos, la obsolencia de una máquina de este tipo, sobre todo en la industria automotriz, mecánica de precisión, no pasa de 5 años. Se cambia, los tornos se cambian porque ya tienen un desgaste, ¿no? Tienen un juego. Entonces, no es la misma pulcritud de elaboración de las piezas. Por eso también producen piezas que son muy elegantes, o sea, no solamente bien hechas, sino muy bien hechas. Ya, en nuestro medio no esperen eso. Normalmente van a encontrar tornos con 20, 30, 50 años, 60 y funcionan, ¿no? Funcionan. Pero no funcionan maravillosamente. Entonces hay que tomar esa corrección, ¿no? Hay que tomar esa corrección. Anotan eso. Es importante el plazo de obsolencia que se considera en diferentes países para el uso de tornos y fresadoras. En países de primer mundo, máximo 4 o 5 años. Claro, de uso intensivo también, no la tienen ahí. A ver que llegue un encargo, a ver, prende la fresadora y la prende la fresadora. Primero la desempolvas, botan los pollos que están entre medio y la arman ese ratito para hacer un trabajito que llegó, ¿no? Pero el trabajo es constante, ¿no? Es constante y continuo. Bien. Y eso creo que es hasta donde hemos llegado. Hoy les envío otro correo más para otro video interesante sobre torno. Ya hemos dicho que aquellos videos que son del mismo tema van en un solo resumen, así quedamos. Y ayer creo que armaron un debate de la fecha de entrega. Si me entregan el 15, no tengo ningún problema. El problema va a ser que hasta el 30 hay que entregar notas, entonces yo tengo que revisar todo antes de tomar el examen final para que entren con nota. Entonces el examen final sería prácticamente el último día porque me toman bastante tiempo revisar. Entonces yo creo que máximo plazo de entrega de trabajos antiguos va a ser, por decir, esta semana, ¿no? Y tener yo tiempo de ir corrigiendo, revisando y solamente nos quede lo que se avanza cada día hasta el día 15, que no falta nada, ya estamos ¿en qué estamos? En primero. Son 2 semanas más. Y programar el examen final entre el 15 y el 25. Bien. En cuanto a la base de hoy, vamos a ver ahora tratamiento térmico. Anotan, por favor, tratamiento térmico. Tratamiento térmico.
Brashotska Metaliv. Zuef. Tratamiento térmico de metales. Tratamiento térmico de metales. Bien. Con el tratamiento térmico de metales nosotros intentamos proporcionar ciertas características especiales al metal, diferentes a las que ha obtenido después de los procesos de fundición o laminado o extrusado o el proceso que ustedes quieran. Tienen ahí la pieza final y tiene sus características propias, ¿no? De acuerdo al proceso que ha ido sufriendo. Pero sucede que en muchos casos los requerimientos técnicos, mecánicos, no son aquellos que la pieza presenta, porque la pieza, en primer lugar, al ir entera por un tratamiento, por una forma de darle forma, ya sea laminado, extrusado, o por fundición, o por torneado o fresado, tiene propiedades más o menos homogéneas en toda su masa, en todo su volumen, ¿ya? Y no siempre es lo que yo requiero, ¿ya? Yo puedo necesitar para un eje una pieza que sea sumamente tenaz, o sea, resistente a la deformación, tenaz, sea flexible, cuando ya hay deformación, se flexiona y vuelve a su situación original, y además transmita fuerza, tenga resistencia a la torsión. Un eje, por ejemplo, un eje de bielas. Entonces, perfecto, un acero de bajo carbono cumple con esas condiciones. El problema es que el acero de bajo carbono es relativamente débil para la fricción porque tiene poco carbono. Cuanto más carbono tiene el hierro, es más resistente a la fricción, pero si yo le aumento carbón, ya no voy a tener esa flexibilidad, no voy a tener esa tenacidad, se va a volver hierro fundido. Entonces, lo que yo necesito es que interiormente el metal, la pieza de metal, sea tenaz, sea flexible, todas esas propiedades que hacen al acero lo que es, pero que la superficie sea casi intocable, o sea, que no se desgaste, que no se me haga pomada después de un día de trabajo, ¿no? Y queda ahí, no sirve. Pero tengo propiedades contradictorias. Gran capacidad mecánica al interior y gran resistencia a la abrasión hacia afuera. A ver, con los conocimientos que ustedes ya tienen, ya deberían tener la respuesta. ¿Qué tendría que hacer yo para obtener esa pieza con ambas funciones? Grandes propiedades mecánicas al interior y por encima resistente a la abrasión. Ustedes han debido ver en los ejes, a cualquier tipo de eje incluso, la superficie es sumamente brillosa y suave incluso, ¿no? Si se parte adentro es granulado, tiene otra consistencia. ¿Qué se puede hacer para pasar de una pieza homogénea a una pieza que sea heterogénea, que tenga unas propiedades al interior? Y la superficie, estamos hablando de micras a veces, un par de micras, no es mucho, tenga propiedades antiabrasivas, antifricción. Escucho, ya deberían saber ustedes eso. Ingeniero, yo escuché sobre el cementado, ¿puede ser un tratamiento térmico? Es uno de esos tratamientos, cementado.
Pero ¿qué quiere obtener con ese cementado u otros que existen? O sea, ¿qué es lo que se quiere obtener? Que tenga una resistencia en su superficie, pero dentro del metal mantenga su propiedad. Propiedades mecánicas, perfecto, pero ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo administrar? ¿Cómo puedo manejar? O incluso decir, ¿cómo puedo? O sea, ¿sobre qué tengo que actuar con ese cementado o carburado o en aluminio se hace nitruración? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Aumentarle el porcentaje de carbono, no sé, su superficie. Perfecto. Aumentar el porcentaje de carbono, Lazo, Mariscal. Sí. Anótese participación positiva. Usted me va a hacer recuerdo al final. Participación positiva. Nosotros sigan mirando. Seguimos. Hay que aumentar el carbono. Un diagrama que ustedes no pueden olvidarse, sobre todo los mecánicos. Imposible. Incluso creo que hay algún mecánico en la historia que en su lápida se hizo poner este dibujito. Es tan importante que uno no puede olvidarse. Un buen truco es ponerlo delante de uno en la pared ahí donde uno estudia para verlo. Y el otro gráfico que cuando llega a la prueba, el que no sepa leerlo y no sepa explicarlo, la va a pasar gravísimo. Es el gráfico. Tensión de formación es como el plano del tesoro. Y este otro gráfico, carbono, hierro-carbono también. Esos dos no pueden no conocerlo. Una pregunta que no respondan sobre ese gráfico, ya están listos. Tendrían que ir a segunda instancia. No sé, conmigo no pasa. Esas dos cosas las tienen que saber. ¿Cómo lo harán? Ya, problema vuestro. Ya expliqué, mostré. Es problema de ustedes. Y adentro poco saberlas. ¿Cómo? Mis profesores no me preguntaban. Me decían, esto haga y punto. Y cuando vayan a trabajar igual les van a decir, hagan, listo. No lo hace, ni modo. Bien, este gráfico bien, este es un pedazo de un examen antiguo. Uno de los trucos que deberían saber, pero hay que preocuparse, ¿no? Y ocuparse. Cuando yo estudiaba nos buscábamos exámenes antiguos de 5 años antes, de 10 años antes, lo que podíamos para repasar. Este es un examen de los semestres anteriores, fíjense, diagrama hierro-carbono. O sea, ¿qué tienen que saber? ¿Qué hay en este eje? ¿Qué hay en este eje? ¿Qué hay en este eje? Las principales superficies de este diagrama. Ya, las principales curvas, mejor dicho. También se puede, bueno, son T3 para superficie. Esto es hecho a mano, por supuesto tienen que saberlo hacer. Aquí va creciendo el porcentaje de carbono y en este lado crece el porcentaje de hierro. Acá 0 de carbono y habría que hacer otra escala. Empieza 100% de hierro. 100% de hierro tenemos el punto de... Acá el punto de fusión del hierro puro. ¿Ya? Fíjense que el hierro puro se funde a una temperatura mayor que ya una aleación que llega aquí aproximadamente al 1%, donde está esta curva. En este gráfico van a ver que hay fronteras entre 1 y 2 fases o estructuras, que también se les llama fases, o fases, aquí líquido, esta línea es la línea de líquido. Por encima de esta línea solo hay líquido aquí arriba.
Por debajo de esta línea hay líquido y sólido, acá. Aquí abajo ya es sólido. Esta línea de aquí abajo se llama sólido. La línea sólido y la línea líquido. Bien, ¿cómo vemos esto de otra manera? Ya con un dibujo de libro. Un segundo, por favor. Bien, este es un diagrama, está en portugués, pero lo puse bueno, es parecido, porque está escrito todo, no pillé una. Aquí tenemos, a esto se llama un intercambio peritéctico. A esto se le llama una eutéctica, cuando hay dos. Esta es una eutectoide. Esta se llama hipoeutectoide porque está por debajo del porcentaje de carbono. A este lado es el carbono en porcentaje eficiente, hasta 6.7 de carbono. Estamos en 93, 94 de hierro.